Bien, amigos, hoy es 22 de julio 2021. El tema es muy interesante en estos breves minutos y obedece a una pregunta que me hace alguien a través de la página, y es la siguiente. Quisiera formular una pregunta, doctor. ¿Es deber por parte de la víctima de unos hechos de violencia intrafamiliar perpetrados por su cónyuge declarar en el juicio oral, amén de que en la mencionada conducta también resultó agraviado un menor de edad que se reputa hijo de ambos cónyuges? Máxime cuando de manera libre y voluntaria la víctima decide hacer uso del derecho constitucional del artículo 33. Lo anterior, en tratándose de que la Fiscalía argumenta que, por ser la madre, paréntesis, víctima también de los hechos, cierro paréntesis, representante legal del menor, abro paréntesis, apenas con 2 años de edad para la época del juicio, cierro paréntesis, no puede invocar el derecho del artículo 33 superior. Como quiera que de por medio está el interés superior del menor, constituyendo así un deber de declarar por parte de la madre, a fin de que para salvaguardar el interés superior del niño deba limitarse otro derecho de estirpe constitucional. Interesante esa pregunta, y entro entonces a responderla. Le dije yo que era necesario revisar la jurisprudencia principalmente de la Corte Constitucional. Entonces, el tema y el eje central es en relación con el artículo 33 de la Constitución Política sobre la inmunidad penal, que dice pues que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Pero también está el artículo 66 de la Ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal, que dice lo siguiente, artículo 68, exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto profesional. La consulta que hago es en relación con 2 sentencias de la Corte Constitucional, la C-848 de ahora del 2014, pero antes había pronunciado también la sentencia C-1287 del año 2001. Ese artículo 68 de la Ley 906 pues fue declarado condicionalmente exequible. Y lo leo. En el entendido de que la exoneración allí prevista con respecto al cónyuge, compañero permanente y parientes en el 4º grado de consanguinidad y civil o 2º de afinidad no comprende las hipótesis en las que el sujeto pasivo del delito es un menor de edad y se afecte la vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual del niño, en los términos previstos en la parte motiva de esta sentencia. Entonces aquí se hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional C-848 del 12 de noviembre del 2014, ponente el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Pero también estaba revisando la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y pues también señala 2 artículos, que es el 40, numeral 4, cuando dice
que son obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese sentido se debe, numeral cuarto, dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que los vulneren o los amenacen. Y por acá más adelante el artículo 44, obligaciones complementarias de las instituciones educativas, señala en el numeral noveno que deberán reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niñas, niños y adolescentes. Esos son los referentes legales. Pero una cosa entonces es para formular denuncia, como lo dice el artículo 68, y quiénes estarían exonerados allí. Y otra cosa, el tema de la declaración, como dice el artículo constitucional, porque se refiere, es que nadie podrá estar obligado a declarar. Entonces, una cosa es rendir declaración y otra cosa entonces es la de denunciar. Pues bueno, voy a referirme aquí en la síntesis de lo que consideró la Corte Constitucional como muy importante pues para resolver este asunto de la exigibilidad condicionada del artículo 68, y miramos entonces estos aspectos de relevancia. En el ítem 2.6 dice, en síntesis, primero, el principio de no incriminación consagrado en el artículo 33 del texto constitucional contiene dos garantías. La de no autoincriminación. O sea, yo no me puedo pues incriminar porque me asiste ese principio constitucional de no imputarme o no incriminarme. Y además de eso, la de no incriminación del cónyuge, compañero permanente o parientes próximos. La primera constituye un elemento esencial del derecho a la defensa, ¿no? Mientras que la segunda persigue la protección de los vínculos familiares. Segundo, la diferencia anterior se proyecta el derecho positivo, pues el texto constitucional, los instrumentos internacionales de derecho y el derecho comparado confieren una protección plena a la garantía de no autoincriminación por su vínculo inescindible con el derecho al debido proceso. Pues está también el artículo supra, el artículo 29, que se aplica, el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones, tanto judiciales como a las administrativas. Ahí le asiste entonces, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y hay unas garantías allí, y esencialmente, y en la que pues se señala la no autoincriminación. Ahora, mientras que la no incriminación de los familiares cercanos no constituye un estándar mínimo obligatorio y puede ser exceptuado. Claro, cuando le toman una declaración a una persona, puede suceder que también renuncia a no autoincriminarse, y por eso se le lleva a juicio oral y a declarar a la persona, renuncia a su derecho de no autoincriminación. Eso es viable. Lo mismo sucede en relación con un familiar. Entonces, puede exceptuarse y decir, se le hace la prevención por parte del juez, si quiere declarar, para entonces, haciéndole la salvedad que no está en esa obligación constitucionalmente
ni legalmente cuando se trata pues del parentesco con la familia. Tercero, el efecto jurídico de la referida salvaguardia es la prohibición de las declaraciones forzadas en contra de las personas que integran el núcleo familiar. Subrayo allí, negrillas. Prohibición de las declaraciones forzadas en contra de las personas que integran el núcleo familiar, más no la supresión del deber de declarar. Cuarto, la garantía constitucional de no incriminación no contiene una previsión expresa y específica para el acto de denuncia, sino que versa genéricamente sobre las declaraciones incriminatorias. Quinto, dadas las especificidades de la referida garantía, esta no podría servir como fundamento para limitar el espectro del deber constitucional de denunciar los delitos contra niños, por las siguientes razones. Primero, la garantía atiende a la protección de los vínculos familiares y a la intimidad familiar, pero la necesidad de esa salvaguardia decae cuando los lazos familiares están mediados por la violencia y el maltrato, y cuando se ventilan asuntos públicos como la afectación grave de los derechos de los niños. Segundo, la garantía de no incriminación no suprime el deber de declarar, sino que establece el derecho a no ser forzado a dar declaraciones incriminatorias. ¿Sí ves la diferencia? Y tercero, la garantía no se refiere específicamente al acto de denuncia, sino en general a las declaraciones incriminatorias, y existen diferencias relevantes entre unas y otras que justifican un régimen jurídico diferenciado. En definitiva, dice la Corte Constitucional, para esta corporación es constitucionalmente inadmisible que en un contexto marcado por la violencia y el maltrato infantil, en el que la prolongación de este fenómeno está determinada, al menos parcialmente, por el silencio, la tolerancia y la impunidad, se pretenda atribuir a la garantía de no incriminación un alcance que excede su propia finalidad y racionalidad interna y su propio diseño normativo para sobre esta base exceptuar el deber constitucional de denunciar los delitos contra los niños. La decisión luego entonces es que el artículo 68 de la ley 906 y el 28 de la ley 600 fue declarado exequible, pero en el entendido de que la excepción al deber de denuncia no comprende las hipótesis en las que la víctima del delito contra la vida, integridad, libertad individual o libertad y formación sexual es un niño, sin perjuicio de la garantía de no incriminación prevista en el artículo 33 del ordenamiento superior. Luego entonces, a la formulación en los términos que pregunta el abogado, porque es que dice Esteban González, dice entonces que la Fiscalía argumenta pues que como resultó agraviado un menor de edad que se reputa hijo de ambos cónyuges, y que en este caso pues tratando la víctima por violencia intrafamiliar perpetrados por el cónyuge, ella pues se ampara en el artículo 33 a guardar silencio, el derecho para no incriminar pues a su pariente. Pero dice lo anterior en tratándose de que la Fiscalía argumenta que por ser madre, víctima también de los hechos, representante legal del menor, apenas con 2 años, no puede invocar entonces el derecho del artículo 33 superior, como quiera que de por medio está el interés superior del menor, constituyéndose así un deber de declarar por parte de la madre, a fin de que para salvaguardar el interés superior del niño deba limitarse a otro derecho de estirpe constitucional. Creo yo que si comprendimos bien pues la
la exigibilidad condicionada del artículo 68, una cosa es que se forzar a declarar en contra de su pariente, y otra cosa muy diferente es a la formulación pues de denuncia cuando se trata de esta clase por estas situaciones. Entonces, es decir, considero yo pues que no está en la obligación de declarar, porque tiene el amparo del artículo 33, mientras que muy diferente es dar pues lugar a que se inicie la correspondiente acción penal a través de una denuncia cuando se trata de estos hechos, pero ya que sea una camisa de fuerza o un imperativo para declarar, pues no lo considero, porque a pesar de que en este caso la Fiscalía dice que como la madre es la representante legal del menor, entonces sí tiene la obligación de declarar en el juicio oral. Pero no, insisto, no es coercitivo, no es un imperativo. Si lo quiere hacer, pues lo podría hacer en desarrollo del juicio oral, pero no es que sea un imperativo, porque está, pues obviamente hay el amparo, cuando el texto constitucional habla de la declaración y la pregunta está dirigida en relación a declarar en el juicio oral. Diferente es solamente a interponer la respectiva denuncia, que es muy diferente. Creo yo que desde mi punto de vista, salvo mejor criterio, no sé, usted escuchó las opiniones también, porque pues en esto no me vas a cerrar a la banda, porque pues obviamente es un criterio que recojo de acuerdo a la consulta que hago de la propia sentencia de la Corte Constitucional. Muy interesante el punto la pregunta con fines académicos, porque eso puede llegar a suceder entonces como lo está planteando la persona que hace esa pregunta. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nomás por cuestión del tiempo. Genial así, me parece hasta una dinámica buena. Inquietudes, y en la medida en que pueda, pues las consulto y las respondemos. Ok, hasta la próxima. Chao, chao.